Damos gracias a Dios por la bendición de estar ante el Señor y tener esta oportunidad de seguir hablando su palabra, escudriñándola y trayendo el mensaje que Él nos ha querido traer. Hoy queremos hablar la palabra en Mateo 21 del 33 al 46, en continuidad de lo que hemos estado predicando en el capítulo 21 de Mateo. El tema o el título es las consecuencias del rechazo a Jesús. Quisiéramos leer la palabra, si pueden estar en pie, para leerlas todos juntos, ¿verdad? En reverencia a la palabra. Dice la palabra en Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por cuanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Padre, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que ella hable a nuestros corazones, Señor, y que podamos, Señor, entender tu mensaje y aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Usa este tiempo, Padre, para que podamos entenderte, Señor, y saber lo que quieres traernos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos en la última semana de Jesús. Es un tiempo donde ya el tiempo de Jesús está llegando a su fin. Estamos en miércoles, el viernes morirá. Ahora está en su templo, o sea, está en el templo enseñando acerca del reino y predicando el evangelio. El día anterior purificó el templo y el día lunes entró como un rey con hosanas de la multitud, muchos aclamándolo como el Mesías. Ahora los líderes religiosos no estaban contentos con lo que estaba pasando. Los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los ancianos, todos los que en alguna medida eran responsables del templo y de la vida religiosa de aquel lugar. Imagínense aquel hombre, ¿verdad?, que ellos estaban velando y que no estaban muy contentos con él, que llegara al templo, limpiara el templo, sacara a los comerciantes y ahora viniera también a enseñarles a ellos, que ellos se sentían, ¿verdad?, que eran los que dominaban la religión. Y se enfurecieron porque sus enseñanzas no solamente iba en contra de lo que ellos enseñaban, sino que ellos enseñaban en la parte externa, pero Jesús se enfocaba en las cosas internas, que lo que hacía era señalarle su hipocresía y su orgullo.
sea, definitivamente que estaban siendo, esa predicación era directamente a ellos. Entonces Jesús estaba enseñándoles en su propio ambiente, en el lugar, en el templo que él mismo había purificado. Y ellos estaban furiosos porque eso amenazaba el dominio que ellos tenían de la gente, el dominio que ellos tenían del gobierno. Y se unen para tratar de evitar que más gente fuera alcanzada por las enseñanzas de Jesús. Recordemos que estas sectas no tenían muchas cosas en común y no se unían para nada, pero en este caso todos estaban unidos contra Jesús. Y por eso lo confrontan. Todos unánimes le confrontan el versículo 21, el 23, que fue predicado antes. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Ellos mismos pidiéndole al Señor que mostrara sus credenciales, ¿verdad? Que estaban molestos porque querían una prueba de dónde sacó el permiso para predicar, para enseñar en el templo. Queremos ver esa autorización. ¿Qué derecho tú tienes de venir a sacar a los negocios de aquí del templo y también venir a enseñarnos? Quieren saber quién le dio esa autoridad. La respuesta de Jesús fue de 3 parábolas. Ya vimos una la semana pasada que el pastor predicó y sabemos que las parábolas de Jesús son muy profundas, ¿verdad? Y cautivantes. Ellos estaban ahí escuchando lo que Jesús decía, aún queriendo sacarlo y matarlo. Las parábolas hacían que ellos se metieran, ¿verdad? En la historia que Jesús estaba trayendo y no tenían otra cosa que escucharlo, ¿verdad? Y buscar qué quería decir a través de ella. Y podemos decir que las 3 parábolas son para juicio, ¿verdad? De ellos. Y hoy veremos esa segunda parábola donde Jesús les da más credenciales de su autoridad, ¿verdad? Le da más pruebas. Pero más que eso, habla de las consecuencias de rechazarlo a él, ¿verdad? Y vemos por lo menos 3 áreas que podemos sacar de este pasaje. Primero, las consecuencias del rechazo a Jesús. Una de ellas es la culpabilidad por su maldad y avaricia. Lo segundo es juicio y reemplazo. Y lo tercero es confrontación y acusación por las Escrituras, que son la verdad, ¿verdad? Así que vamos a ver primero la parte de la culpabilidad, ¿verdad? Esta consecuencia de rechazar a Jesús trae culpabilidad por esa maldad y esa avaricia en la que ellos estaban viviendo. Versículo 33 dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Comienza esta parábola con una imagen, una ilustración de algo conocido para ellos, ¿verdad? Estas siembras, estas fincas de uvas, era común tenerlas en esos lugares. Y dice que como él tomó esa finca, le sembró las plantas de uva, hizo todos los trabajos necesarios para que esas plantas crecieran, la cercó, ¿verdad? Le hizo una verja, una protección alrededor para evitar que fuera dañada por los animales, por los ladrones, por la gente, ¿verdad? Y cavó un lagar, ¿verdad? No es un lago, sino es unas piedras que se hacían para procesar la uva, ¿verdad? Una piedra que le hacían una parte cóncava encima, donde ahí ponían las uvas y hemos visto imágenes de cómo pisaban, ¿verdad? Las uvas para sacarle el jugo. Había otra piedra más abajo y como un puente donde caía ese jugo, ¿verdad? Y él hizo todo, ¿verdad? Le dio las uvas, le dio la finca, la cercó, le hizo el lagar para procesar la uva y también le hizo una torre o un edificio, ¿verdad? Donde ellos podían protegerse, donde podían vigilar la finca, donde podían también guardar las cosas. Y este hombre pensó en todo lo que ellos necesitaban, ¿verdad? Dejó la finca lista para producir el fruto que esa tierra iba a producir. Entonces la arrendó a unos labradores, la buscó unas personas que le trabajaran la finca y se hacía mucho esto, ¿verdad? Que la gente trabajaba la finca y una parte se le daba a los que arrendaban y otra parte se le daba al dueño ¿verdad? En pago por esa finca. Y eso fue lo que hizo este hombre, ¿verdad? Este dueño, y se fue, le dejó la finca y se fue.
dejó en las manos de esas personas para que la vivieran, para que la cultivaran, para que hicieran dar frutos esa finca y de esos frutos le dieran la parte que le correspondía al dueño. Y ellos estaban entonces a cargo. El versículo 34 dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Así llegó el momento de la producción y entonces el dueño envía a sus siervos a que vayan y busquen lo que les corresponde, ¿verdad? Vamos a poner que fuera el pago anual por el uso de la finca. Pero en el versículo 35 vemos lo que pasó. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Sorpresivamente, los labradores maltrataron, agredieron y terminaron matando a los siervos del dueño. Aún dándoles todo lo que ellos necesitaban, ¿verdad? Ellos tenían todo, ellos no tuvieron que invertir nada, simplemente su trabajo, con todas las comodidades, con toda la seguridad, con todo lo que necesitaban, no honraron el acuerdo que habían hecho con el dueño. Y actuaron con avaricia, se rebelaron contra el dueño, porque eran muy posesivos. Ellos lo querían todo, no querían darle esa parte que le correspondía al dueño. Y el versículo 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Muchos siervos fueron a ellos y fueron igualmente rechazados, igualmente maltratados y los mataron, ¿verdad? Asesinados por venir a reclamar lo que le pertenecía al dueño, por hacer la parte que el dueño le había mandado hacer y lo que él esperaba que le dieran, ¿verdad? Que era su parte. Versículo 37, finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Después de haber maltratado a todos sus enviados, el dueño mantiene el propósito, ¿verdad? Y todavía tiene esperanza de que si le envía al hijo, ellos van a hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pero actúa con misericordia y paciencia, dándole esa oportunidad, porque imagínense si le había mandado los siervos y a todos los había matado, ahora le está enviando a su hijo, y esperando que lo recibieran y lo respetaran como si fuera él mismo. Y en Marcos 12:6 es el versículo o el pasaje paralelo de este relato. Dice el versículo 6, por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Esperaba que respetaran a su hijo, que honraran su visita, y siendo su hijo, ¿verdad? Era digno de ese respeto, un respeto que el dueño esperaba que ellos confiaran o que él confiaba en que ellos se arrepintieran, que ellos miraran al hijo y dijeran, bueno, hicimos mal, vamos a hacer esto bien, y se avergonzaran de lo que habían hecho y honraran al hijo como deberían haberlo honrado a él. Sin embargo, fue todo lo contrario. Dice el versículo 38, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Piensen qué increíble que mataran al hijo del hombre, del dueño. Sabían quién era, no había duda. Planificaron su captura, su asesinato. Ellos pensaron, ¿verdad? Dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo porque lo que le corresponde a él va a ser de nosotros. Estaban pendientes de su herencia, querían apoderarse de lo que no era de ellos. Y el versículo 39, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Fue algo muy cuidadoso, muy perverso, que salió de lo peor que podía salir de ellos, aún sabiendo quién era su heredero. Ellos querían controlarlo todo, finalmente cumplieron con sus planes malvados y mataron al hijo del dueño. Jesús les estaba dando esta parábola, y fíjense qué historia tan interesante que parece una película, ¿verdad? Estaba dándole esa parábola en el templo a los líderes religiosos que estaban allí, y lo interesante es que todos quedaron cautivados por lo que Jesús estaba hablando,
Y aun cuando había tensión con él o contra él, ellos atendían y escuchaban atentamente lo que Jesús... O sea, Jesús hizo, ¿verdad? Jesús tenía ese poder de hacer que aún sus enemigos tuvieran que atenderlo y entender lo que él estaba hablando. Estaban cautivados con la parábola, se metieron en esa trama que estaba pasando ahí. Y imagínate la reacción de ellos escuchando a Jesús y cayendo en cuenta de la maldad de esa gente, de esos labradores malvados. Ellos que eran tan rectos, ¿verdad? Y tan gente que querían ser perfectos. Ellos saben que es una parábola, pero que esa parábola tiene un punto espiritual, tiene una razón de ser, tiene una enseñanza, pero aún así les provoca reacciones, porque en ellos también había maldad. Y aquellos hombres hicieron maldad. Entonces, ellos se ponían en los pies de esa persona y pensar la tristeza de ese padre de perder a sus siervos y a su único hijo. Jesús también, además de cautivarlo, le comienza un proceso de mantener esa atención para señalar la maldad que lleva a la culpabilidad de que hace mal. Y todavía no ha llegado a la conclusión, no ha dicho qué pasó, pero ya está provocando reacciones en ellos. Fíjense que es una ilustración muy gráfica y muy clara de su condición. Y ellos son representados en esta ilustración, ¿verdad? Sabiendo que ellos ya hacía poco habían rechazado a Juan el Bautista por ir en contra del plan de Dios de controlar y tener su plan de controlar la religión. Entonces, cuando ponemos nuestra mirada y nuestra lealtad a lo creado, rechazamos al Creador. ¿Qué había en ellos? Ellos querían control absoluto de las cosas, ¿verdad? Según la parábola, aquellos hombres no querían dar lo que le correspondía al dueño. Ahora lo trasladamos a ellos. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos querían control absoluto de la religión. Y cuando viene Jesús, ellos ven un problema. O sea, Jesús es el heredero, Jesús va a venir a quitarnos lo que nosotros poseemos. Nosotros no queremos darle a Jesús el poder, no queremos darle la oportunidad. Y esa es la condición que el hombre lo lleva al pecado y a la condenación cuando se aferra a lo creado, a las posesiones, a la fama, al poder, y estamos dispuestos a mantener el control por no ceder lo que no nos pertenece. Ellos querían ese control de la viña. Querían sus frutos, sus ganancias, su autonomía, no tener que rendir cuentas a nadie. Hay gente que dice, Dios y yo tenemos un acuerdo. Él sabe que yo lo respeto, pero entonces viven a su manera. No hacen la voluntad de Dios. Viven haciendo lo contrario, sin embargo, cuando necesitan, entonces van a Dios y dicen, Dios, tú sabes que yo te quiero, yo sabes que nosotros somos panas. Eso lo que está diciendo es que yo quiero el control, yo quiero la autonomía. Ponemos nuestra mirada en lo que yo necesito, en lo que yo quiero y no en el Creador que puede hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Por eso aquellos judíos estaban haciendo todo en contra de Dios, rechazaron sus profetas, pidieron un rey y fueron traicionados por ese rey, por Saúl ¿verdad? Sufrieron sus consecuencias. Rechazar a Jesús trae culpabilidad por ser parte de esa maldad, de esa avaricia, que es fruto del pecado que reina en el corazón del hombre. Rechazar a Jesús nos hace culpables y la culpabilidad nos hace rechazar a Jesús, ¿verdad? Es dos vías de estar condenado, de estar caído. Un hombre regenerado es transformado para reconocer su maldad y quitar su vista de aquello que no le pertenece. Esa es la diferencia de ese hombre sin Cristo y de ese hombre transformado por la sangre de Cristo, porque tiene el Espíritu Santo que le regenera, que le hace ver su pecado y que le hace arrepentirse, que le hace avergonzarse de aquello que no agrada a Dios, para reconocer entonces su lugar, su responsabilidad, su propósito. Entonces no somos nosotros, sino Dios, ¿verdad? Es Dios. Nosotros somos a través de Cristo reconciliados y adoptados para heredar con el Hijo la vida eterna. Fuimos adoptados también. Fuimos adoptados.
estábamos perdidos y el Señor nos halló y nos transformó y nos hizo hijos de Dios. El que no honra al Hijo peca contra Dios y eso lo hace culpable. Rechazar a Cristo nos trae culpabilidad por maldad y por avaricia. También vemos que rechazar a Cristo nos trae juicio y reemplazo. Ahora Jesús les hace una pregunta a ellos para que ellos mismos concluyan la parábola, para que ellos mismos apliquen, ¿verdad? ¿Qué es lo que escucharon? El versículo 40 dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Fíjense como Jesús después que los atrapa y los mantiene dentro de esa parábola, ahora los pone a ellos a pensar. Después que ustedes escucharon eso, ¿qué hará el hombre o el dueño a aquellos labradores? La suposición aquí es que ese dueño o ese hombre era un hombre poderoso, con recursos, con fuerza, que no tenían sus siervos, ¿verdad? Que ellos lo iban a temer y que no iban a hacer lo mismo con él. Entonces, ¿qué hará cuando venga? Imagino que como ellos se sentían tan moralistas y tan rectos, se creían, ¿verdad? Eso como religiosos, estaban listos para dar una respuesta de que había que hacer justicia, que había que tomar acción contra esos hombres malos y que había que ¿verdad? Hacer un juicio para que ellos pagaran por lo que habían hecho, ¿verdad? Versículo 41 le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Fíjense que ellos hicieron un juicio claro ahí de lo que iba a hacer ese hombre que ellos entendían que era poderoso, ¿verdad? Les gustaba oírse dando esos discursos del que lo hace mal lo tiene que pagar, pero ellos no se estaban mirando, ¿verdad? Ellos se mostraban hasta llenos de ira por ese mal, esa injusticia que cometieron contra esos labradores. Y su respuesta muestra cómo debe ser castigado el mal y la injusticia. Ellos mismos dijeron, esto es lo que merecen, esto es lo que debería haberse hecho. Los destruirá sin misericordia. Eso es juicio. Ellos mismos estaban diciendo, hay que hacer un juicio contra ellos. Es juicio, el castigo de la maldad es la condenación y la destrucción sin misericordia. Eso fue lo que ellos pidieron para los que estaban haciendo eso mal. Ellos sabían lo que debía pasarle al que hiciera esas cosas. Ellos mismos más tarde lo hicieron contra Jesús. La sentencia que ellos ponían también incluía la viña que fuera dada a otros labradores. Que hicieran las cosas bien y que cumplieran su obligación y su responsabilidad. No solamente hay que castigarlo, sino quitarle la viña y dársela a otro, que haga las cosas como tienen que ser. Así que ahora está hablando de reemplazo. Si unos no cumplen, sácalos, castígalos, destrúyelos y dale la oportunidad a otro que sí quiera hacer las cosas. ¿Qué sabiduría sacó Jesús de esas mentes? De esos sepulcros blanqueados. Ellos hicieron el trabajo de concluir la parábola, de hablar cuál tenía que ser lo que ellos merecían. Les estaba llevando por sus propias convicciones, les estaba llevando por sus propias enseñanzas. Ellos juzgaban y entendían la justicia, así sería con ellos mismos. Sin embargo, les causó mucha impresión la situación. Y miren el pasaje paralelo en Lucas, ¿verdad? Ahora lo vemos en Lucas 20, del 15 al 16. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Versículo 16. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre de eso. Su reacción, Dios nos libre, ¿qué ustedes creen que fue? ¿Fue porque los libre de ser castigados como los labradores malvados que recibieron juicio y reemplazo? ¿O que ellos ya estaban entendiendo de qué estaba hablando Jesús? De que esa parábola estaba hablando de ellos mismos. Probablemente son ambas cosas, porque el Señor es perfecto, ¿verdad? El Señor tiene la sabiduría. Y de sus bocas salió la conclusión de una ilustración que hizo Jesús, que ellos ni sabían, ¿verdad?, en lo que se habían metido. Destruirá a los malvados, eso es juicio,
y arrendará la viña a otros labradores que le den fruto, o sea, los iban a reemplazar. El mensaje de la ilustración fue dicho por sus propias bocas para que quedara claro en sus corazones. Jesús los estaba acusando. Ese pueblo fue el que rechazó a Jesús. Ellos mismos eran los que habían rechazado a Jesús, los que habían maltratado a los enviados de Dios, los que habían matado a los profetas, los que habían maltratado a los siervos que llevaban el evangelio y sobre todo son los que iban más tarde a matar al Hijo de Dios. Muy clara la parábola para entender que ellos serían destruidos, que serían rechazados como pueblo de Dios y esa viña sería dada a otro pueblo escogido, compuesto por gentiles y judíos y de toda nación, transformados por la obra de Jesús. El rechazo del Señor es condenación por la eternidad. El que rechaza a Jesús es condenado para siempre. Trae juicio por el pecado, que es muerte y condenación, pero también trae separación con Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo estamos condenados y ya hemos sido declarados culpables por la eternidad. Así que no hay esperanza, pero Cristo pagó el precio y te sustituyó en la cruz para cumplir la pena que te tocaba a ti. Y como un regalo de Dios te liberó de esa culpa del pecado para darte esa vida eterna que tú no mereces. Éramos igual de culpables que aquellos labradores. Éramos igual de culpables que ellos. Pero el versículo 24 nos lleva a la parte que nos da esperanza, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es solo en Cristo que podemos evitar esas consecuencias eternas del pecado. No todos irán al cielo, no todos serán salvos de la ira de Dios, pero todos los por los que Jesús pagó en la cruz, por ese rescate, serán salvos por la eternidad para la gloria de Dios. Así que Dios quiere tener una iglesia en el mundo a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de que haríamos igual que hizo aquel pueblo, a pesar de la maldad que hay en nosotros. Recibimos sus privilegios. Por eso no hará que falle la misericordia de Dios, no fallará la palabra de Dios, porque la iglesia prevalecerá, porque es la iglesia que el Señor ha formado para adorar y para ser como Él quiere. Los judíos no quisieron, entonces los gentiles lo harán, nosotros, su iglesia, lo haremos. El rechazo de Jesús nos trae culpabilidad por la maldad y la avaricia, trae juicio y reemplazo, y trae confrontación y acusación por las Escrituras. Ahora Jesús explica la parábola usando las Escrituras y cita el Salmo 118, 22 al 23. Y en este Salmo, en el que se describe cómo es el mismo Salmo que hablamos anteriormente, que fue citado que fue de donde se sacó, donde Jesús tomó la decisión, ¿verdad?, de que fuera recibido con las hosanas, ¿verdad?, proclamado como un rey al entrar en Jerusalén, que lo vimos al principio del capítulo 21, hace par de domingos atrás. Ahora cita otra parte de ese salmo, el versículo 42. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Nunca leíste eso? Eso es lo que le está diciendo. Primero les confronta con su conocimiento de las Escrituras. Ellos se jactaban de saber las Escrituras, de ser los que controlaban la ley, que sabían todo lo que había en esa ley. Y él les dice, ¿nunca leíste esto en las Escrituras? ¿No te has dado cuenta que lo que estoy hablando está ahí? Tú dices saber tanto de las Escrituras y que te pasas el día leyendo las Escrituras y estudiándolas y no sabes esto. Deberías saberlo. Les estaba acusando, les estaba diciendo, no sean hipócritas, ustedes lo han leído, ustedes lo saben tanto como que es que no pudieron identificar lo que dice ahí. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor lo ha hecho. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Cómo es posible
que eso se te pasara. Lo deberías haber visto, lo deberías haber entendido, ¿verdad? Está siendo sarcástico el Señor. Pero los confronta con lo que dice ese pasaje. La piedra del ángulo es aquella que los constructores usan para la base. La piedra es la que soporta la estructura. Se habla de una piedra como de 30 pies por 3 pies de alto como esto y como 2 pies de ancho. 30 pies podemos decir que es todo esto. O sea, una piedra gigante, pesada, perfecta, que se usa para la base, para las construcciones que había en esos momentos. Y es la que hace el ángulo, ¿verdad? La que determina para dónde van las paredes y todas esas cosas. Es la piedra, la llamada piedra del ángulo. Y esa es la base, el fundamento, es la piedra. Si esa piedra está mal, entonces todo lo demás no está bien y se caerá. Son muy grandes, son uniformes, estables, son clave para la estabilidad de la construcción. Y el salmista habla de que había una piedra que los edificadores rechazaron porque no creyeron que fuera adecuada. Así que piensen en que el constructor está determinando cuáles piedras voy a usar de base y dice, esta no sirve porque, ¿verdad?, no me parece bien. Pues esa piedra que rechazaron era la piedra que se convirtió en cabeza de la esquina, del ángulo, el soporte principal, porque Dios lo hizo. Es obra del Señor y es maravilla a nuestros ojos. Aquella que ustedes dijeron no sirve, es la que nosotros decimos, la que Dios dijo, esta es la que sirve. O sea, Dios trae de vuelta una piedra que los hombres rechazaron y la pone en el lugar de mayor importancia, como fundamento, como base. En Hechos 4:10 al 11 dice, sea notorio a nosotros, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que habla ese Salmo 118 es Jesucristo. O sea, lo vemos más adelante, ¿verdad?, en Hechos, pero lo que queremos que nosotros podamos entender que Jesús les está diciendo que yo soy esa piedra, ¿verdad? Y que ustedes están rechazándola y es el fundamento, es la base que es Cristo. Lo que el Señor les dice es en esa parábola es que los hombres que sacaron al Hijo y lo mataron son los labradores, que también son los constructores que desecharon la piedra, ¿verdad? Son los mismos. Así que los labradores rechazaron al Hijo y los constructores rechazaron la piedra. ¿A quién rechazaron? Ambos rechazaron a Cristo. Si la piedra es Cristo, entonces ellos son los labradores malvados, los constructores que lo desecharon. Estaba hablando de ellos y ellos se dieron cuenta. Así usa la palabra para explicar la parábola. Jesús no solamente dejó que ellos concluyeran la parábola, sino que usa la misma palabra para que ellos pudieran entender y ser acusados seriamente de quiénes eran ellos, desenmascarados, para que entendieran lo que estaban haciendo. Ahora ya saben quién es la piedra y el Hijo, que es Cristo. Entonces, los líderes religiosos y todo Israel que lo siguió son los labradores que lo rechazaron y lo mataron. El dueño es Dios, la viña es el reino de Dios. Los siervos enviados y asesinados son los siervos, profetas enviados de Dios que sus propios padres mataron y ahora ellos también lo harán. En Mateo 34:31 dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesús todavía dice, aún conociendo todas estas cosas, ustedes lo van a seguir haciendo. Ellos sabían quién era, habían visto sus milagros, habían escuchado sus palabras, sus testimonios, habían visto que este hombre no era cualquier hombre, no era cualquier profeta, pero lo querían muerto para poseer el reino que él tenía como herencia. Estaban ciegos,
llenos de maldad. Y lo más triste es que sabían quién él era. Y hasta después de matarlo, sabemos que siguieron pecando, sobornando a los soldados para que dijeran que eso se lo había llevado una gente, ¿verdad? Y que él no había resucitado. Una mentira lleva a otra, el pecado lleva a más pecado, trae maldad y se hunde más en el pecado. Ellos sabían la verdad y rechazaron a Jesús. Jesús sabe que lo van a matar, se lo está revelando a ellos mismos en la parábola. Les está diciendo, ustedes me van a matar porque ya mataron a los siervos, a los profetas, a todos los que Dios envió antes que yo. Y ahora falta que maten al Hijo, ¿verdad? Que es Él. El Salmo también dice, el Señor lo ha hecho. ¿Qué quiere decir esto? Significa que esa obra es de Dios. Esa obra de que Él fuera entregado y que fuera crucificado por ellos es determinación de Dios. Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Jesús no es la víctima. Él lo hizo en obediencia al Padre. Él se entregó. Él fue el que dijo, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. Dice Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder de ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Él pone su vida en obediencia al Padre y cumple su plan de redención voluntariamente. Y no solo eso, Jesús es la verdad y confronta la incredulidad. La incredulidad es condenación, es rechazo, es el pecado que trae juicio, ¿verdad? Y ese juicio es terrible. Y Jesús lo afirma ante ellos con firmeza. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Les está diciendo a ellos mismos, ustedes van a cometer todas esas barbaridades, pero el reino les será quitado y será dado a otros. Ya no serán su pueblo. No dieron fruto, se corrompieron, se fueron detrás de las riquezas, se fueron detrás del poder y no sirvieron. Sino que dará su viña a otro pueblo que le dé fruto. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué estaba buscando Jesús? ¿Qué estaba buscando Dios? El mismo mensaje que traía Juan el Bautista. Arrepentimiento. Un pueblo que se humilla ante el Señor, que reconozca el pecado, que le sirva y le reconozca y que se aparten del pecado, que se arrepientan de su pecado. Por eso Dios se separó de ellos y dará su reino a otros. Primera de Pedro 2:9-10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Una nación santa, un pueblo escogido, esa es la iglesia del Señor. Aquel pueblo fue desechado por no hacer la voluntad de Dios, por no arrepentirse, por hacer el pecado mayor de rechazar a Jesús. En la iglesia que Dios ha fundado en Cristo con sus escogidos, esa es la nación santa, los redimidos en Cristo, salvos por la gracia, siendo siervos fieles al Señor. Romanos 9:25-26 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Un pueblo, una nación santa definida por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros somos esa nación. Nosotros somos ese pueblo que el Señor ha llamado a través de Cristo. Producimos el fruto de arrepentimiento
por la justicia, por los medios, mediante la fe, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. No porque nosotros podamos hacerlo, sino porque ahora nosotros tenemos la oportunidad de ir a este reino con el Señor por medio de Jesucristo. No en nuestros méritos, no porque seamos herencia de nadie, sino porque somos transformados y llamados a través del Señor Jesucristo. Somos el medio que el Señor utiliza para llevar ese evangelio de salvación al mundo, y nos toca honrarle y dar el fruto no solamente de nuestro arrepentimiento, sino de llevar el evangelio para que otros también se arrepientan, para que otros entiendan cuál es la verdad y cuál es lo que espera el Señor. Hermanos, nosotros tenemos ese gran reto por delante. Hemos sido adoptados cuando no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Pero hay que hacer entonces ser sus embajadores, sus mensajeros, sus representantes, que podamos llevar el evangelio y llevar el mensaje que fue confiado a nosotros para llevar ese reino a otros. Y hay de aquellos que no honren al Señor. Hay de aquellos que no hagan su voluntad. No repitamos la misma historia que hicieron los judíos, aquellos religiosos. Sabiendo lo que tenían que hacer, rechazaron a Jesús, rechazaron a los enviados de Dios. Mateo 21:44 dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así que esto no se queda así. El Señor va a tomar acción con quien rechace, con quien no haga su voluntad. Dios destruirá a los malos. El que caiga sobre esta piedra será destrozado, pero el que haga en contra del Hijo de Dios será destrozado, y si esa misma piedra le cae encima, lo pulverizará, lo destruirá. El juicio final hará que los malvados sean aplastados, desmenuzados, y vivirán en condenación eterna. Los religiosos y sus seguidores fueron acusados y quedarán sentenciados a la destrucción. Jesús les está sentenciando ya. Fueron quitados y reemplazados por su pecado, y Él les hizo sentirse amenazados. Ellos entendieron, ¿verdad? Y reaccionaron, en vez de arrepentirse con humildad, lo que hicieron fue reaccionar con rebeldía. Mateo 25:45 dice: y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque les tenía por profetas. La verdad condena al falso y al hipócrita. Ellos entendieron el mensaje. Hablaba de ellos, sabían que eran ellos que dijeron iremos, pero nunca fueron, ¿verdad? Como decía la otra parábola. Aquellos que decían vamos a ir, pero nunca llegaron. Sabían que ellos eran los que habían matado a los profetas. Sabían que habían tratado de apoderarse de la viña y que matarían al hijo, y sabían que hablaba de ellos. Pero su reacción no fue para arrepentimiento, sino para ira, para rebeldía. Su decisión fue echarle mano para matarle. Pero no pudieron porque la gente entendía que él era un profeta. Ellos saben que él es el Hijo de Dios, y aún así quisieron matarle, aún así siguieron con sus planes. Aún así pensaron más en ellos, en sus necesidades, en lo que ellos querían, porque la incredulidad es pecado. No creyeron en Jesús. Y eso es condenación. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que ellos recibieron. Tú eres testigo. Cada uno de nosotros somos testigos de lo que la palabra predicada dice sobre Jesús. Todos nosotros hemos escuchado mucho sobre lo que Dios hizo a través de Jesús, lo que Jesús ha hecho. Somos responsables de responder a eso que hemos escuchado, a ese conocimiento que Dios nos ha dado a través de la palabra. Si no estás con Cristo, lo estás rechazando. Y los que lo rechazan son culpables, así como fueron los que están en este pasaje. Usted puede ser parte de la gloria de Dios, parte de la gloria de su reino,
viviendo la vida que solo Dios le puede dar a los que vienen a Cristo. Pero cuando no lo hacemos, lo rechazamos. Así que si no ha recibido a Cristo, recíbalo ahora mismo, para que le honre y le sirva con fe. Y si no ha recibido, si ya ustedes lo han recibido, viva como un siervo y un embajador digno del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. La palabra nos confronta día a día con lo que somos, con lo que hacemos, porque conocer la verdad nos señala dónde hay error y dónde hay mentira. Conocer la verdad descubre lo que verdaderamente no está bien en nosotros. ¿Estás dispuesto a tomar decisiones por la verdad y corregir tus errores, tus rebeldías, tus desobediencias? El Señor espera que los que le conocen le honren, le sirvan con humildad y le adoren en espíritu y en verdad. No que busquen cómo quitar ese mensaje de frente de ellos. La incredulidad en Jesús es condenación y es rechazo de la verdad, porque la verdad confronta lo que hay en el corazón. La verdad confronta lo que verdaderamente pensamos, porque está aquí dentro, ¿verdad? Cristo es la verdad y la vida, el único camino al Padre y al cielo. Cuando hacemos lo contrario a su voluntad, lo rechazamos. Cuando no hacemos lo que Jesús pide, lo rechazamos. Y rechazar a Jesús, ya hemos visto que tiene sus consecuencias. Te hace culpable por esa maldad. Cae juicio sobre ti y hasta puede ser reemplazado por otro. Confrontado y acusado por la verdad de las Escrituras. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Qué camino vamos a tomar? ¿Estás honrando a Jesús por tus acciones, por tu servicio, con tu adoración? Aquellos conocían, aquellos sabían y no se arrepintieron ni se humillaron. Eso era lo que había en su corazón. Ahora la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? Si conoces la verdad, entonces no endurezca tu corazón, humíllate ante el Señor. Entrégate por completo y confía en Él, porque Él seguirá transformándonos hasta ese día cuando Él venga. Oremos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Pedimos, Padre, que nos libres, Señor, de ser ni una pizca, Señor, de lo que hemos visto en esta mañana, Señor. No queremos, Señor, que tú recibas ningún rechazo de nosotros, Señor, ni de las cosas indirectas o directas que hagamos, Señor. Que tú seas siempre glorificado y honrado, Señor. Que te reconozcamos como nuestro Salvador, Señor, como nuestro Señor. Y que te honremos así como honramos a Dios. Te damos la gloria y la honra, Señor. Y pedimos que todos, Señor, aquí podamos servir y seguirte, Señor, como tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a pedirle ahora que los